Hechos capítulo 6. Y antes de hablar de Hechos 6, les quiero contar una breve historia. En el año 1983, creo que varios de los que están acá tal vez no existían. Yo ya tenía, creo que 6 años, para 7. En el año 83, a José, luego de darse cuenta que se sentía mal, que estaba medio con fatiga, también tenía la cara bastante o pálida o amarillenta. Entonces va al médico, y el médico lo ve así con ese cuadro, y le dice: no, usted tiene hepatitis, vaya a su casa. Yo no soy médico, si alguno es médico y me quiere contradecir, fantástico, porque es solo ilustrativo, pero hasta donde sé, ciertas hepatitis no se tratan, sino que requieren reposo, una dieta especial tal vez, y esperar que pase. En un mes más o menos, poco más de un mes, debería pasar. Así que José tenía 38 años de edad, y a él le diagnostican hepatitis, y pasa un mes, y después de ese mes, él seguía mal. Bueno, gracias. Y entonces vuelve al médico. Y el médico recién ahí le dice: bueno, vamos a hacer unos estudios para ver qué puede ser, porque si no es hepatitis, si no se le pasó, tal vez sea otra cosa. Resulta que después de los estudios se dan cuenta que era cáncer lo que tenía. Y un cáncer, creo que era de hígado, de páncreas, algo así. A esa edad se desarrolla rápidamente y ya había hecho metástasis. Y poco más de un año sobrevivió hasta que falleció. A los 39 años de edad, un 29 de febrero de 1984, él fallece. Y la conclusión de esta pequeña historia, que después le voy a seguir un poquito más, después qué pasa después de eso, pero la conclusión es que, bueno, dieron un diagnóstico errado, se esperó un tiempo y el cáncer se desarrolló. Tal vez podría haber fallecido igual, pero probablemente se podría haber hecho algún tratamiento. No sé, en esa época no era como ahora. Ahora uno tiene cáncer y todavía tiene esperanzas. En los años 80 tenías cáncer y era como decir: te vas a morir en cualquier momento, pronto. Pero tal vez se podría haber atacado o tratado a tiempo y podría haber vivido unos años más. Por no actuar rápidamente, José termina falleciendo. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque los apóstoles tomaron cartas en el asunto enseguida, ¿no? Y tomaron cartas en el asunto. Me gusta esta frase. Los lunes me estoy juntando con un grupo de varones mayores. Siempre los encuentros de hombres en la iglesia son de gente de más de 60. Y yo la paso re bien y disfruto. Y bueno, tienen muchas frases de viejo, ¿no? Tomar cartas en el asunto. Me gustan esas expresiones que no se usan. Los chicos capaz que dicen: ¿qué quiso decir? Cuando nos juntamos, esto es un paréntesis, nada que ver, cuando nos juntamos, al principio estamos un ratito antes de arrancar formalmente y bueno, le decimos desde el tiempo de hablar de bueyes perdidos. Esa es buenísima. Hablar de bueyes perdidos. Bueno, andás a ver de dónde salió esa frase, o frases de viejos. Los apóstoles tomaron cartas en el asunto, o sea que, para los que no saben la frase, se ocuparon rápidamente del problema. Detectaron un problema y se ocuparon rápidamente. Un detalle que me llama la atención, que a veces uno lee rápido el capítulo y piensa que el grupo de discípulos, toda la gente, fue a los apóstoles y le dijo: che, no está bien lo que están haciendo, ¿no? Hay un problema acá, tenemos que resolverlo. Y no fue así, al menos no lo dice el pasaje, ¿no? Aparentemente, inicialmente se desarrolló una especie de murmuración, ¿no?
Si vamos a la palabra griega, donde hubo ¿cómo dice en esta versión? Se quejaron. La palabra queja es como una murmuración. Bueno, la queja también tiene eso, ¿no? Cuando uno se queja no tiene la buena costumbre de decirlo de frente, sino que lo habla con otros, ¿no? En esa época había un grupo era como que la iglesia estaba formada por dos grupos sociales de personas, los judíos, hebreos, y aquellos que se habían convertido al judaísmo, que le llamaban los helenistas, o los de habla griega, o los griegos, dice ahí, ¿no? Sí, de habla griega. Resulta que es aparentemente los que se encargaban de la tarea de los viernes a la tarde, los que se encargaban, viernes de gracia, los que se encargaban del ministerio de viernes de gracia, tenían un cierto favoritismo y eran judíos, y entonces a las viudas, porque las viudas eran en esa época como la gente de la calle, que vienen a comer los viernes, ¿no? Entonces, ellos aparentemente, según los no judíos, decían que le estaban dando favoritismo, dando un plato más de comida a las viudas judías y a las viudas gentiles o de habla griega, no le estaban dando tanta comida. Estaban teniendo una especie de favoritismo. Entonces empezaron a murmurar y eso se dan cuenta los apóstoles y enseguida toman cartas en el asunto y se ocupan de ver lo que estaba pasando, ¿no? Y se ocupan a tal punto que dicen, no podemos seguir predicando el Evangelio y ocupándonos de hablarle de Cristo a los demás, si nosotros, como iglesia incipiente, como discípulos, seguidores, como los del camino, que se llamaban en esa época, no estamos bien. O sea, primero tenemos que estar bien entre nosotros, tenemos que ponernos de acuerdo, y no tiene que haber una sola persona que nos cuestione o que no le guste la forma en que nos organizamos. Hasta que no desaparezcan todas las personas que murmuran en esta iglesia naciente, no vamos a seguir predicando el Evangelio, hasta vamos a dejar de orar. Y se ocuparon de lleno a eso. Ellos mismos como apóstoles se ocuparon de hacer la comida los viernes, de ir a buscar, cuando no venían a comer, lo iban a buscar a las plazas, a la gente, y hacían la comida, cocinaban, lavaban los platos y se ocupaban de todo, para que nadie tenga nada que decir. Entonces, pasó el tiempo, y los apóstoles veían que cada tanto algunos seguían murmurando, entonces ellos siguieron ocupándose de las mesas, y el Evangelio dejó de propagarse, y la iglesia dejó de crecer, porque finalmente los apóstoles quisieron que primero ellos estén bien y que no haya ningún problema dentro de la iglesia. Y se terminaron muriendo y no pudieron predicar más el Evangelio. Es así lo que pasó, ¿no, hermanos? ¿No? Pero mi versión, que traje una versión distinta, dice algo así. ¿Es así? Estamos medio dormidos. ¿No se ocuparon ellos? Ah. Delegaron, está bien. No, y ¿saben que hay otra versión que cuando los apóstoles se enteran de esto, ¿qué hicieron? Esta se las cuento a ver si encaja con la que tienen ustedes. Los apóstoles ven que estaban murmurando y como siempre, los que murmuran tienen malas intenciones. Eso estamos de acuerdo. Entonces los apóstoles dijeron, no, hay que predicar el Evangelio, no le demos bolilla a estos griegos, que apenas lo recibimos en la religión judía, ahora quieren recibir el Evangelio y el mensaje de Jesucristo, y no, tanto no, encima se quejan. Así que dijeron, no, ya se le va a pasar, dejémoslo, sigamos predicando el Evangelio y ocupándonos de lo esencial. Entonces estos problemas
Se van a resolver solos, se van a disipar con el tiempo, se van a disipar. La iglesia finalmente terminó dividiéndose. Fue el primer cisma. No fue la iglesia oriental y la iglesia de Occidente que el primer gran cisma de la iglesia cristiana, sino fue este. Los judíos se terminaron yendo por un lado y los griegos se terminaron yendo por otro. Y la iglesia se dividió. Y al dividirse la iglesia, se terminó también disolviendo la iglesia y no pudo crecer y avanzar. Eso es lo que dice mi versión. ¿Está bien eso? Bueno, ahora sí nos despertamos un poquito más, ¿no? Tampoco está bien. Bueno. ¿Qué hicieron los apóstoles? Una asamblea. Hicieron una asamblea. Oh, no me nombres asamblea. Se me pone la piel de gallina cuando hablamos de asamblea a veces. Ahora, ¿cómo saber cómo y cuándo encarar un problema? ¿Y qué problema tenemos que encarar? Tomar cartas en el asunto e intentar resolverlo antes de avanzar. ¿O qué problema podemos ir resolviendo mientras avanzamos? ¿O qué problema finalmente podemos dejar en las manos de Dios? Esa es la que más nos gusta, ¿no? Cuando no, el problema es Dios te lo entrego en tus manos, resolvelo. Pero a veces pasa, hay situaciones en las que nosotros no podemos resolver el problema y finalmente tenemos que confiar en Dios, ¿no? Y a veces pasa que también sabemos que nosotros tenemos que encarar el problema y resolverlo, pero también confiamos en Dios y dependemos de Él para eso, ¿no? ¿De qué manera lo hicieron los apóstoles? Ellos ni bien... Sí, perdón. Eligieron a varias personas, más precisamente 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu, de buena reputación, de sabiduría. ¿Y qué más dijiste? ¿Cómo? Ah, buena reputación, sí. Bueno, buscaron a 7 personas. Y ellos antes de eso dicen, en esta versión que leyó Fernando, dice, no está bien, ¿no? También dice, no nos es grato. Si tuviéramos que traducirlo más literalmente, desde el griego, fue escrito en griego, ¿no? El Nuevo Testamento. No nos es grato. No es grato, no está copado, no está bueno que nosotros dejemos de hacer esto, o sea, compartir el Evangelio y dedicarnos a la oración, para atender a las mesas, le decían, ¿no? El ministerio de los viernes era el ministerio de las mesas en esa época. Entonces ellos dijeron, busquen. Me encanta también que les dice a la misma, a la multitud, dice la multitud de discípulos, busquen entre ustedes 7 personas. Ellos no tomaron cartas en el asunto y se ocuparon y dijeron, vamos a buscar nosotros. Pues nosotros somos los líderes, somos los que dirigimos la iglesia, nosotros tomamos todas las decisiones y nosotros buscamos quiénes son. Y nosotros somos los que decimos quiénes son aptos para desempeñar determinadas tareas, ¿no? No, ellos desde ahí delegaron, me encantó eso. Le dijeron, busquen entre ustedes, y la congregación, que nos gusta decir congregación a nosotros, pero bueno, el grupo de discípulos, la multitud, vinieron, volvieron a los apóstoles y le dijeron, acá trajimos 7 personas, que entre paréntesis eran todos del grupo de los griegos, para que no haya más cuestionamientos, ¿no? Entonces, si se fijan, los 7 nombres son nombres griegos, no son judíos, ¿no? Y esas 7 personas, como dijeron ustedes, llenas del Espíritu Santo, llenas de poder, llenas de fe, de sabiduría, y que la gente no decía nada de ellos malo, nada malo de ellos, ¿no? Tenían buena reputación, buen prestigio, o al menos eran conocidos por gente honrable, ¿no? Entonces pensaba que los problemas que tenemos como iglesia, tenemos que encararlos, ¿no? Y tenemos que resolverlos. Cuando leemos el libro de los Hechos, ustedes ya
habrán visto los 5 capítulos anteriores. Los primeros 3 capítulos nos cuentan de una iglesia ideal, ¿no? Una iglesia que no tenía problemas, no existían problemas ni internos ni externos. La iglesia crecía y crecía, y hasta eran reconocidos y respetados por todo el pueblo, ¿no? Por toda la comunidad. El capítulo 4 empiezan a tener problemas más externos que internos, y el capítulo 5 ya se empieza a ver lo que es la iglesia, ¿no? Con Ananías y Zafira y todas esas cosas que fueron pasando, y después de vuelta, problemas externos que lo meten preso a Pedro y a Juan, creo que la segunda vez. Después de vuelta lo vuelven a meter preso. Pero es como que podemos ver que hay 2 tipos de oposiciones o conflictos o problemas que la iglesia incipiente estaba sufriendo, podríamos decir, ¿no? Frente a los problemas externos, ellos oraban y confiaban en Dios. Ellos no buscaban resolver los problemas externos, no buscaban que se elimine a los saduceos, que eran los principales opositores de la iglesia, a los fariseos y a los sacerdotes, ¿no? Ellos sabían que estaban y solamente pedían valor y fuerza para poder afrontar y para poder avanzar a pesar de esa oposición. Y en relación a los problemas internos, como estos, ellos tomaban cartas en el asunto y buscaban resolverlos, ¿no? Y a veces, ¿cómo hacer para que esos problemas no sean nuestra principal actividad? ¿Cómo hacer para que esos problemas no nos lleven todo el tiempo y no nos llenen la agenda, ¿no? A veces como iglesia nos pasamos la vida buscando estar bien entre nosotros y resolver todos los problemas, y no podemos avanzar, no podemos crecer, no podemos pensar en la gente de afuera. Bueno, gracias a Dios ustedes sí están pensando en la gente de afuera. Y muchas veces creo que como iglesia tenemos que ir viendo cómo estar bien entre nosotros y resolver ciertas discusiones o cierta murmuración o disconformidades, pero sin dejar de abocarnos a nuestro objetivo principal o nuestro propósito que tenemos como iglesia, ¿no? Ahora, en nuestras vidas también pasa algo similar. ¿Qué problemas son los que tenemos que nosotros buscar resolver en nuestras vidas para después sí avanzar? ¿Y qué problemas sabemos que tal vez tengamos porque el Evangelio de Cristo no nos dice que no vamos a tener problemas, ¿no? Me encanta la oración de la iglesia primitiva, creo que fue en el capítulo anterior, si mal no recuerdo. Ellos le piden a Dios valor, ¿no? No le piden, y de hecho Jesús mismo, cuando ora, dice, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes, ¿no? Entonces, los problemas siempre van a estar. Pero ¿qué problemas tenemos que primero reconocer o detectar que tenemos en nuestras vidas? Porque si no sabemos que tenemos un problema, no lo vamos a resolver nunca, ¿no? Y me gusta pensar en los problemas internos y los problemas externos. Y a veces los externos exceden a nuestra capacidad para poder resolverlos, pero los internos creo que tenemos que abocarnos a ellos, ¿no? Y a veces tiene que ver con problemas de cómo nos sentimos, cómo estamos, qué es lo que pensamos. Por eso me gusta también el tiempo que pasamos recién de examinarnos, de humillarnos ante Dios, de pedirle perdón, de ver en qué estamos fallando, qué pensamientos estamos teniendo que no son buenos, y buscar cómo despejarlos y cómo eliminarlos de nuestra mente, ¿no? En nuestra vida también tenemos problemas familiares. Por ejemplo, los problemas familiares a veces
Nos dedicamos a trabajar, nos dedicamos a, a prosperar económicamente, a darle todo lo que necesita nuestra familia y nos olvidamos de estar y de pasar tiempo con nuestros hijos. Y nuestros hijos empiezan a tener problemas y nosotros tenemos que proveer para todo lo que necesitan, pero ellos también necesitan tiempo y necesitan que los escuchemos, que los acompañemos, que los entendamos. Y cuando no se intenta resolver problemas familiares en este caso, después ya a veces puede ser un poco tarde, ¿no? Y podemos tener un hijo con problemas de adicción o problemas ya más difíciles que Dios igual puede glorificarse en cualquier situación, ¿no? Pero creo que Dios nos dio el Espíritu Santo y por ende nos da sabiduría, nos da la capacidad para poder afrontar los problemas que se nos presentan en la vida, ¿no? Problemas matrimoniales. ¿Cuántos están casados acá? Bueno, mantengan la mano. ¿Cuántos tienen problemas matrimoniales? ¿No? O sea, si estás casado, bueno, capaz que estás pasando una luna de miel o cada tanto tenemos una pequeña luna de miel o un tiempo, ¿cómo se le dice? De, de tregua, no me salía la palabra. Pero la tregua un poco es meter un poquito la mugre abajo de la alfombra y bueno, dejar pasar y avanzar para estar bien. A veces queremos un poco de paz, ¿no? Pero bueno, en el matrimonio pasa eso, ¿no? Es un gran desafío. O sea, si vos tenés problemas matrimoniales, es totalmente normal. Bienvenido al club. Sí, somos normales. Si no tenés problemas matrimoniales, no sos normal. Pero bueno, es una buena escuela de la vida. O sea, el matrimonio es maravilloso. Porque siempre nos ayuda a crecer, nos ayuda a madurar, nos ayuda a luchar contra nuestro orgullo, contra nuestro egoísmo, ¿no? Y a veces tenemos ciertos malestares con nuestro esposo, con nuestra esposa, y la dejamos pasar, y la dejamos pasar, y no expresamos cómo nos sentimos. Y no planteamos el problema que tenemos. Y bueno, capaz que ustedes pueden afirmarlo, ya ahora los dejo libres, no me respondan, pero podemos avanzar en algún malestar y dejarlo pasar, y a veces nos puede pasar, como me pasa a mí muchas veces, que uno termina explotando y diciendo todo y la pudre mal, ¿no? De la peor manera. Entonces, atacar el problema a tiempo, expresar las cosas, porque estamos en una época en que a veces nos cuesta decir cómo nos sentimos y qué es lo que nos pasa internamente. Me pasa cuando tenemos grupos así de amigos, de varones, no sé, con las mujeres sé que se hablen un poco más, pero los varones siempre hablamos de lo demás, hablamos de la teología, hablamos de la teoría, hablamos al otro lo que le pasa, pero nos cuesta abrirnos y expresar cómo nos sentimos y qué es lo que estamos pasando, ¿no? Y entonces esos problemas nos empiezan a complicar y a hacer mal a nosotros y afecta a nuestras relaciones, en este caso afecta a nuestros matrimonios. Y no digo que después sea irreversible, pero es mucho más difícil cuando ya el problema se agravó y los efectos que con ese problema que tenemos, que podemos generar, son mayores y más dolorosos, ¿no? Entonces, qué importante es reconocer el problema que tenemos y cómo buscar la guía del Espíritu Santo para poder encararlo y resolverlo, ¿no? Moisés, lo mencionamos a Moisés al final del capítulo, cuando un grupo de personas de los libertos, me llama la atención, estaban ahí y no podían rebatir a Esteban, uno de los diáconos, le llamamos diáconos nosotros, hasta 7 personas, ¿no? Y Moisés también pasó por una situación donde él estaba
Él mismo estaba generando el problema. Hasta que le prestó atención a su suegro, Jetro, ¿se acuerdan de esa situación? Él quería ocuparse de todos los problemas del millón o más de millón o 2 millones, no sé cuánta gente habría. Yo calculo así a ojo 1 millón de personas que habían salido de Egipto y él quería atender todos los asuntos. El suegro lo ve y le dice, vos estás mal, en cualquier momento explotás y la gente se va a quedar sin vos y no va a saber para dónde ir. Qué bueno que Moisés prestó atención, se dio cuenta de eso, hizo caso a la sugerencia de su suegro Jetro y delegó, como decíamos recién, y él se ocupó de los asuntos más complicados, más complejos. Pero si no, él no iba a poder seguir avanzando. Me acuerdo de Nehemías también, cuando Nehemías estaba reconstruyendo las murallas de Jerusalén, también tenía oposición, y en este caso era oposición de afuera, que lo llamaban para hacer reuniones, para juntarse y conversar y poder negociar. Y él le dijo, no, yo estoy enfocado en esto, no puedo dejar de avanzar en la obra, ¿no? Entonces, hay ciertas situaciones en las que uno sabe que tiene que avanzar, y cuando son externos los problemas, pedir a Dios sabiduría y saber cómo, a veces hasta convivir con esos problemas, ¿no? Pero seguir avanzando y cumplir con el propósito que entendemos que Dios tiene para nosotros. Me acuerdo en este tiempo de un nene que tenía 11 años de edad y a los 11 años le diagnosticaron, creo que varios de nosotros sabemos, déficit de la hormona de crecimiento. Déficit de la hormona de crecimiento. Leo se llama como yo, le dicen Leo, ¿no? Y este chico, los padres lo llevaron al médico, le dijeron, este nene tiene esto, y dice, si se lo trata ahora, va a crecer un poquito más. En esa época medía 1,25 m. Y tenía que medir por lo menos 1,5 m a esa edad. Y le dijeron los médicos, si no se trata, a lo sumo 1,40 m va a medir, pero no más que eso. Lo cierto es que sabemos la mayoría la historia, que los papás hicieron el tratamiento, es un tratamiento que es a través de inyección, inyectable, porque aparentemente esa hormona de crecimiento es una especie de proteína que hace que el organismo se desarrolle y crezca, sin eso no crece, y al ser una proteína se tiene que inyectar porque si es vía oral, no sé si los jugos gástricos o algo del estómago lo terminan o disolviendo o matando, entonces no sirve. Tiene que ser un tratamiento oportuno y eficaz y de esa manera, ¿no? Bueno, hicieron el tratamiento, no llegó a ser Michael Jordan, pero creció un poquitito más y tuvo una estatura más o menos decorosa. Pero lo cierto es que al haberse tratado a tiempo ese problema, Messi pudo ser campeón del mundo, ¿no? Y por fe proclamamos que por segunda vez. Amén. Pero bueno, es otro ejemplo de tratar los problemas a tiempo, de manera oportuna, como decimos. Y entonces, ¿cómo hacemos para saber qué problemas encarar y qué problemas dejarlos en las manos de Dios? Yo no sé qué problemas puede tener la iglesia, capaz que ni siquiera sepamos qué problemas tiene la iglesia, capaz que tiene problemas y no lo sabemos, o capaz que no tiene problemas que deberíamos abocarnos a ellos, ¿no? Pero tampoco sé qué problemas podés estar pasando o teniendo vos en tu vida, problemas externos y más que nada problemas internos. ¿Estamos viviendo una vida plena, una vida maravillosa, una vida donde tenemos paz, donde nos amamos, nos respetamos entre las personas con las que nos relacionamos? ¿Estamos disfrutando
la vida? ¿O la estamos peleando y remándola? Tal vez es una época en la que es hasta casi utópico, ¿no? Hacer este tipo de preguntas y plantearlo como que sí debería ser. Yo creo que el Evangelio de Jesucristo nos da eso. Y también creo que nosotros a veces no lo disfrutamos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que tenía Esteban, que tenía Felipe, que tenían los apóstoles. Exactamente el mismo Espíritu. O hoy está medio, no tiene tanto poder como en esa época. ¿No? ¿Es el mismo? Es el mismo. Bien. Ahora, no estoy planteando una vida maravillosa en el sentido de prosperidad, sin problemas justamente, una vida todo color de rosa donde no haya discusiones, ni conflictos matrimoniales, ni familiares, ni en la iglesia. No estoy planteando eso. Yo creo que el Evangelio de Jesucristo tiene que ver con vivir una vida plena, uno estar en paz, uno amar a las personas, sentirse amado, sentirse valorado, respetado y valorar y respetar. Aunque haya problemas, a pesar de los problemas, uno puede vivir en ese estado. Y si no estamos viviendo en ese estado, es porque no estamos disfrutando la vida que Dios quiere que tengamos. No sé si logro expresarme, ¿no? Y aunque estés pasando por un problema o aunque ahora te des cuenta de que tuviste un problema hace tiempo y por no encararlo, o sea, yo creo que si nos ponemos a pensar un poco, podemos darnos cuenta de que muchos de los problemas que tuvimos en nuestra vida no los encaramos a tiempo. Y hoy estamos tal vez sufriendo ciertas consecuencias, ¿no? Pero yo creo que el Evangelio de Jesucristo también tiene esto, de transformar esas no decisiones en todo caso, ¿no? Y por ende tener esas consecuencias no tan gratas para nuestra vida y transformarlas en algo que nosotros no podemos entender y totalmente maravilloso. Y decimos, si no nos hubiese pasado eso, y si no hubiese no tomado esa decisión, o sea, me hubiese equivocado y sufrido esta consecuencia, hoy no puedo estar disfrutando esta vida. Yo creo eso. Yo creo que Dios hace esas cosas. Miren que nos gusta decir el versículo que Dios, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, ¿no? Los problemas ayudan a bien, nuestros propios errores ayudan a bien. Hasta, tómelo con pinza, nuestros propios pecados ayudan a bien, ¿podemos decir eso? No estoy haciendo apología del pecado ni nada, ¿se entiende? ¿No? ¿No? Nuestros errores. ¿Y por qué les digo esto? Porque José, que murió a los 39 años de edad, 15 días antes de morir, le dice a su esposa que quería ir a la iglesia. Y la esposa iba a una iglesia parecida a esta, porque no era muy grande, tenía la cruz, pero tenía también el... ¿Cómo? Aquí, a Cristo, ¿cómo se dice? Bueno, sí, el Cristo crucificado. Y había un cura y en vez de, vamos a compartir la cena. Bueno, ellos también compartían la cena, pero con algo que llaman hostia, ¿no? Pero resulta que José, que la llevaba todos los domingos a la esposa a la iglesia, siempre esperaba en la puerta con su hijo menor, y su esposa y sus dos hijos iban a la iglesia. Entonces él le dice, quiero ir a la iglesia. Y entonces ella le dice, bueno,
vamos, te llevo. Y le dice, no quiero ir a la iglesia que vas vos, quiero ir a la iglesia que va tu mamá. Y la mamá iba, la suegra, iba a una iglesia más parecida a nosotros, no en cuanto a forma, ¿no? Digo, una iglesia que se enfatizaba la gracia y el evangelio de Jesucristo, como lo hacemos nosotros acá en esta iglesia. Y 15 días antes de morir, él habla en vez de cura había un pastor, habla con el pastor, y el pastor le comparte el mensaje de salvación, y él cree en Jesucristo como su Salvador, como su Señor, sin saber que era Señor por 15 días, nada más. Bueno, después la eternidad, ¿no? Pero él termina entregando su vida a Dios, y Dios finalmente decidió llevárselo para sí. Así que, como les decía, a los 39 años de edad, él fallece, pero su esposa cambia de iglesia. Y sus hijos van a la iglesia con ella, hasta el más chiquito, que también fue a la iglesia. Y estoy convencido de que esta familia no hubiese experimentado el Evangelio y la gracia de Dios si no hubiese pasado eso. Si el médico no le hubiese dicho usted tiene hepatitis y hubiese dejado pasar el tiempo y después termine muriendo. Esta familia necesitaba un padre y uno pudo terminar adoptando a Dios como su papá y disfrutar una vida maravillosa. Así que, si te pasó a vos de tener problemas y no resolverlos, te puede pasar lo mismo que me pasó a mí. Que a través de un intento de solución inoportuno, fuera de tiempo, hizo que yo pueda disfrutar de mi Padre Celestial y Él adoptarme como hijo, ¿no? Y cada vez que es el año bisiesto, un 29 de febrero, falleció mi papá en el año 84, siempre nos acordamos, pero nos acordamos de todo esto que les acabo de contar. Porque es una alegría y es algo lindo saber que lo vamos a volver a ver. Y de entender esto, que Dios, a pesar de nuestras equivocaciones, de nuestros errores, Él transforma todas esas cosas para glorificarse en nuestras vidas, y su gracia es tan maravillosa que nos permite disfrutar esta vida con Dios. Problemas seguimos teniendo, imagínense, de todo tipo, y hoy sigo teniendo problemas. Y a veces no disfruto esa plenitud que Dios quiere que disfrute, porque me enfoco a veces en esos problemas o intento ocuparme yo. Y creo que Dios nos dio el Espíritu Santo y nos dio esa sabiduría que tenemos que usarla. Todos tenemos el Espíritu Santo, pero le decimos, déjame que yo lo resuelvo, cualquier cosa te pido. En vez de ir a Él, ¿no? Que Dios nos dé esa sabiduría, esa capacidad, esa sensibilidad para escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo, y poder tomar cartas en el asunto en el momento oportuno. Que Dios nos libre de la murmuración y que nos ayude a entender por qué se hacen las cosas de la manera en que se hacen, y tal vez que nos dé la capacidad de poder expresarnos de una manera que no ofenda al otro y decir las cosas de frente en vez de murmurar, ¿no? Y que podamos crecer en ese vínculo que tenemos con Dios, con el Espíritu Santo, y ser personas sabias que encaren los problemas, pero que no sea nuestra vida resolver problemas, sino abocarnos a lo esencial, al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que así sea en tu vida y que así sea también en esta iglesia. ¿Me dejan orar? Gracias, Dios, por
por tu amor tan grande, Señor. Gracias por tu gracia. Gracias porque nos hiciste libres, nos diste libertad como cantábamos. Gracias por tenerte. Gracias porque podemos disfrutarte, podemos apoyarnos en vos, refugiarnos en vos. Nos reconocemos que muchas veces dilatamos ciertos conflictos y nos cuesta reconocer y admitir que tenemos problemas o que estamos mal. Señor, ayúdanos a madurar en ese sentido. Poder expresarnos, poder hablar con los demás, poder expresarte a vos primeramente lo que nos pasa, Señor, y descansar en vos, pero también tener esa sabiduría que viene de vos para saber cómo afrontar los problemas que se nos presentan. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la historia de la iglesia primitiva, que nos deja ejemplos, advertencias, salvedades, principios, y Señor, que podamos, en el buen sentido, aprovecharte, vivir la vida plena que vos siempre quisiste que vivamos. Que los problemas no nos desenfoquen del propósito que sabemos que vos tenés para nuestras vidas. Queremos darte gloria, queremos darte honra, queremos reflejarte a través de nuestras vidas, entre nosotros, pero fundamentalmente para con aquellos que todavía no te conocen. Señor, gracias por esta vida que nos das y si no queremos honrarte, honrando esta vida. Te amamos. En el nombre de Jesús.